Oramos, Señor, esta mañana por la enseñanza de tu palabra. Enséñanos, Señor, a estar atentos a lo que tú nos quieres ministrar, a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Pedimos tu bendición en esta hora por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Luego de esto, vamos entonces a continuar nuestra enseñanza, nuestro estudio bíblico en esta mañana. Jueces capítulo 3. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces en el capítulo 3. El pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, como ya miramos aquí, toda esa generación que conquistaron la tierra de Canaán, la tierra prometida, murieron. Entonces aparece aquí una nueva generación que no conocía a Jehová, ni conocía sus mandamientos, ni conocía su obra tampoco. Así que Israel, o toda esa generación, cayó en una gran apostasía, idolatría y rebelión contra Dios. Así que esto desata la ira de Dios sobre ellos, dice. Y Dios los entrega, dice, vamos a mirar aquí en detalle, Dios los entrega a naciones paganas, quienes estas naciones paganas les roban al pueblo de Israel, los llevan cautivos, los hacen sufrir, los mantienen en gran aflicción. Pero el pueblo de Israel cuando clamaba a Dios, Dios levantaba en su misericordia y en su compasión, Dios levantaba a un juez quien los libraba de la opresión. Así que este capítulo aparece el nombre de los primeros 3 jueces que Dios levantó en Israel para liberar al pueblo de Israel. Ahora, Dios tenía un plan trazado en todo esto, porque si usted mira en detalle y observa, se va a dar cuenta que durante la conquista, cuando Josué con Israel entran en la tierra prometida, Dios no le permite a Josué que pudiera conquistar ciertas naciones, y Dios tenía preparadas estas naciones vecinas para probar al pueblo de Israel si es que el pueblo de Israel iba a seguir en el camino de Dios, en el camino de Jehová o no. Así que lamentablemente el pueblo de Israel, como miramos en el libro de Jueces, siguió su propia voluntad. Es decir, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, nosotros vamos a mirar entonces inmediatamente Jueces capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos, dice, a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Aquí nosotros podemos mirar y podemos ver que estas naciones que dejó Jehová para probar al pueblo de Israel fueron naciones que estaban para poder probar a Israel, para poder asediar al pueblo de Israel. Ahora, nosotros vemos y observamos aquí que el Señor tiene un plan, como decía anteriormente, para la nación de Israel. ¿Cuál es el plan? Preparar a esta nueva generación para que, como dice aquí el versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Es decir, que estas naciones, este pueblo de Israel, el pueblo de Israel, como estuvieron subyugados por estas naciones, algunos de ellos tuvieron que pagar. Bueno, Israel no los eliminó, sino que tuvo que pagar tributo, no los destruyó, sino que les cobró tributo. Con esto están desobedeciendo a Dios. Y por esta razón Dios no permite que estas naciones sean destruidas, sino que estas naciones Dios las va a usar para que tomen prisionero al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sea aprobado por él. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios quiere probar al pueblo de Israel? Primero, Dios quiere probar si realmente... La palabra probar quiere decir afligir, o en cierta manera permitir de parte de Dios que el pueblo de Israel conociera a Dios, tuviera una relación personal con Él, para que Israel mejorara esa confianza en Dios, que Israel tuviera conciencia y tuviera la experiencia, esta nueva generación tuviera la experiencia de ser sostenido, de ser guardado, de ser guiados por Dios. Esa era la razón. Y la otra razón también está
cuando Dios permite que estas naciones hagan guerra contra Israel, es para que también esta nueva generación se mantuviera en el ejercicio, se mantuviera ejercitado, conociera la guerra, conociera cómo Dios era con ellos, cómo Dios les guiaba, cómo Dios les instruía, y cómo Dios también les podía entrenar. Así que es para que esta nueva generación también se mantuviera en el ejercicio, no estuviera y no cayera en la ociosidad como las otras naciones, sino que siempre estuviera ejercitado, preparándose para defender, para luchar a su pueblo, para luchar por su pueblo y también transmitir esta enseñanza. O sea, y nosotros miramos y vemos a través de la historia de Israel que ha sido siempre un pueblo guerrero, un pueblo luchador, un pueblo a quien Dios ha estado con él, parte de la historia. En nuestra época, por ejemplo, nosotros podemos ver como historia real los 6 días, la guerra de los 6 días, en donde en esos 6 días, si usted mira bien la historia independiente, la historia paralela de Israel, tú te puedes dar cuenta que en la guerra de los 6 días, Dios realmente con un ejército pequeño, ante gran multitud de palestinos y de árabes que querían avasallar a Israel, pues Dios se glorificó con un ejército pequeño israelí para poder enfrentar a ese gran ejército. Entonces la mano de Dios estaba con ellos, pero Dios quería enseñarle a Israel de que Él es poderoso, de que Dios estaba con ellos, pero Israel no quiso. Israel no quiso acercarse a Dios, Israel se alejó de Dios. Así que así también es la vida del creyente. Dios nos prueba, Dios prueba nuestro corazón para ver cuán firme estamos en Él. Las pruebas son difíciles, las pruebas son aflicciones, las pruebas son situaciones dolorosas, las pruebas son tristes, pero a la larga las pruebas que Dios nos da nos causan tristeza, nos causan aflicción, nos causan dolor, pero también nos fortalecen porque nos hacen mirar a Cristo, nos hacen mirar a Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca firme, en Él confiamos, en Él creemos. Y eso es muy importante porque eso es el fin, la meta, el propósito de la prueba. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel o esta nueva generación que no habían conocido las guerras de Canaán, conociesen la guerra. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener la experiencia que tuvieron sus padres de conocer a Dios, a quien antes no habían conocido. Y eso también nos lleva a una gran enseñanza, que uno es creyente no solo por el título, sino por una experiencia que ha tenido, por una experiencia personal con el Señor Jesucristo, una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de aquí de los versículos 3 en adelante dice los 5 príncipes, Jueces capítulo 3 versículo 3, dice los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. 5 príncipes, aparece el nombre aquí de 5 príncipes, las cuales estos 5 príncipes, nosotros miramos y vemos que estos pueblos fueron soberbios y fueron confrontacionales y desafiantes con el pueblo de Dios. No les interesó a Dios y no les interesó a su pueblo. Pues aquí Dios usa a estos 5 pueblos, o a estas 5 naciones, o más bien estos 5 príncipes, que no se movieron de sus lugares cuando el pueblo empezó a conquistar la tierra. Estos no se movieron de sus lugares, se establecieron en medio de esto, en medio de ellos. Entonces, yo creo aquí que Dios menciona los nombres de estos pueblos con una razón importante. Número 1, Dios menciona sus nombres porque Él conoce el territorio pagano donde habitaban estos pueblos. Es decir, Dios sabía dónde viven. Número 2, la otra razón de por qué menciona Dios los nombres de estos pueblos es porque Dios también sabía quiénes eran. No solo dónde vivían, sino quiénes eran. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que estos 5 reyes o estos 5 príncipes, estos cananeos, sidonios, heveos, que habitaban en el monte Líbano, que arremetieron contra Israel, fue porque Dios así lo quiso. Fue porque Dios así lo quiso. Fue porque Dios usó la soberbia de estos pueblos, el desafío y la falta de temor de estos pueblos para probar el pueblo de Israel. Y estas 2 razones también nos muestran algunas enseñanzas prácticas a poder considerar. Número 1, que Dios tiene control de todas las pruebas
que Él nos envía o que Él permite, que Dios tiene control de todas nuestras situaciones, aunque nuestras situaciones sean difíciles, aunque nuestras situaciones sean complicadas, sean tristes, sean muy tal vez imposibles de conseguir, pues Dios tiene control de eso. Dios tiene control de eso, como Dios tenía control de estas naciones, Dios también tiene control de su vida y Dios tiene control de todas las circunstancias y situaciones que cada uno de nosotros está viviendo en el momento. A Dios nada le sorprende, a Dios nada se le escapa, Dios tiene todo control absoluto, solamente que Él permite este tipo de situaciones para probar nuestras vidas. Así que, como Dios tiene control absoluto, tenía control absoluto de todas estas naciones, ahora Dios aquí está llevando a cabo un plan que Él tenía precisamente para Israel. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para Israel? El plan que Dios tenía para Israel era que Dios quería saber si su pueblo iba a obedecer sus mandamientos que le había entregado a sus padres y que le había entregado a Moisés. Dios quería saber, quería probar el corazón de ellos. Ahora, de la misma manera, Dios también prueba la fe del creyente en momentos difíciles, en momentos en donde nosotros también podemos mirar y ver. Nosotros vemos a través de la Biblia, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, se le llama el padre de la fe, pero también dice el libro de Santiago que la fe de Abraham fue perfeccionada. Es decir, que Abraham creyó a Dios cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo y Abraham creyó en eso, pero Abraham también cometió algunos errores, mintió, Abraham hizo muchas cosas que no iba a favor de su fe, pero también su fe fue probada y Abraham creyó en Dios a tal punto que su fe fue perfeccionada. ¿De qué manera la fe de Abraham fue perfeccionada? Fue perfeccionada a través de sus errores y cuando Dios tenía misericordia con él, cuando Dios lo guiaba, cuando Dios le hablaba, cuando la ira de Dios no recaía sobre él, sino que le daba oportunidad tras oportunidad. Y así su fe fue perfeccionada a tal punto que Abraham creyó en Dios, porque no vio en Dios a un Dios juicioso, castigador de momento, sino que vio a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a tal punto que nosotros miramos y vemos que la fe de Abraham fue probada. ¿De qué manera fue probada? Bueno, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a Isaac. Y cuando Abraham va al monte, levanta el altar, pone a su hijo, está a punto de clavar el cuchillo en el corazón de su hijo para entregarlo a Dios, Dios es quien detiene la mano y Dios le dice lo siguiente: ya conozco que temes a Dios. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, Dios le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, Abraham tuvo fe en Dios y su fe fue perfeccionada a través de pruebas, a través de dificultades, a través de propios errores que él cometió. Su fe fue perfeccionada y Abraham en ese minuto, cuando tenía que entregar a su hijo, Abraham tenía tanta fe en Dios que si Abraham mataba a su hijo, Abraham confiaba y creía que Dios lo podía levantar de los muertos. Entonces, así como Dios probó y perfeccionó la fe de Abraham, así también Dios quería probar aquí, en este caso puntual, el compromiso que su pueblo, a quien Él liberó, a quien Él llevó, a quien Él cumplió sus promesas, a quien Él guardó, Dios quería probar si su pueblo realmente tenía un compromiso con Él, tenía confianza con Él, tenía obediencia, si le obedecía, si ellos obedecían sus palabras. Dice que esas naciones serían destruidas, pero ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios, siguieron otro camino y no solo eso, sino que colmaron a Dios, dice. Es decir, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. De la misma manera, a veces cuando hay personas que no pasan las pruebas de Dios, cuando se vuelven contra Dios, se rebelan contra Dios, su condición posterior es peor, se vuelve peor, se vuelve contra Dios claramente. Así que el pueblo de Israel no pasó la prueba. Dios está probando su fidelidad, su compromiso, pero el pueblo de Israel no pasó la prueba. Entonces, Dios quería saber si realmente ellos iban a obedecer los mandamientos de Dios. Ellos no obedecieron los mandamientos de Dios. Ellos siguieron en sus
en su propia voluntad. Jueces capítulo 3, versículo 5 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ahora, geográficamente nosotros vemos que el pueblo de Israel estaba separado de estas naciones, como lo señala aquí, es decir, que todos estos cananeos estaban en un lado y en el otro lado, separados tal vez por un monte que aparece aquí, estaban los hijos de Israel. Geográficamente ellos estaban separados de estas naciones paganas, porque Dios quería un pueblo único, separado de todo lo mundano, de todo lo pagano, de todo lo idólatra. Pues Dios tenía a este pueblo, a su pueblo ahí. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que el pueblo de Dios fuera un pueblo diferente a las otras naciones paganas. Es decir, que el pueblo de Dios adorara a un solo Dios verdadero, único. El pueblo de Dios estableció dentro de su pueblo un santuario donde su presencia se hacía real en medio de ellos. El pueblo de Dios tenía un sacerdocio ordenado por Dios, tenía un altar donde se ofrecían sacrificios a Dios, que eran estos sacrificios aceptados por Dios mismo. En cambio, ¿qué hacían los paganos? Los paganos pueblos adoraban a sus ídolos de una manera perversa, con sacrificios humanos. Sus rituales fueron atractivos de tal forma que despertó la curiosidad en Israel, despertó la curiosidad en el pueblo de Dios, y ellos fueron envueltos a través de esta curiosidad, ellos fueron envueltos en un compromiso. ¿Qué compromiso? Un compromiso en donde dice aquí que tomaron, versículo 6, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿A los hijos de quién? A los hijos de los paganos, a los hijos de los idólatras, y sirvieron a sus dioses, dice. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Es decir, todo esto que Dios había establecido, un sacerdocio, un santuario donde su presencia estaba ahí, un altar donde se ofrecían sacrificios a Dios, el pueblo de Israel, por la curiosidad, por la atracción, por la seducción que ellos miraron, que ellos vieron, que ellos escucharon y se envolvieron por el paganismo y la idolatría y los rituales que hacían estos pueblos paganos idólatras, ellos después por esa curiosidad entraron en un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso? Comprometer a sus hijas, aliarse con el enemigo, unirse al enemigo, unirse en yugo desigual. Entonces, nosotros vemos aquí que en poco tiempo el pueblo de Israel, después que hace la alianza con el enemigo, ya era cuestión de tiempo, porque Israel llegó a olvidarse de Dios completamente. ¿Sirviendo a quién? Sirviendo a los Baales. Cada uno de estos pueblos paganos idólatras tenía el dios Baal, pero cada uno de acuerdo a su situación, de acuerdo a lo que ellos necesitaban. El dios Baal era el dios de la prosperidad, era el dios del materialismo, era el dios de las cosechas, era el dios del triunfalismo, del éxito, de la fama, de todo lo que al hombre le gusta, que es la fama, es lo material, los bienes de este mundo. Eso era atractivo, y ese era el dios Baal que estos pueblos paganos adoraban. Y en esa influencia, en esa perversión cayó el pueblo de Dios. ¿Por qué razón cayó el pueblo de Dios en esa perversión? Por la curiosidad, por la seducción, porque no conocían a Dios, porque se olvidaron de Dios, porque no quisieron obedecer los mandamientos de Dios. Luego terminaron en unión matrimonial. Los hijos de Israel se unieron a las hijas de estos pueblos, e Israel dio a sus hijas a los hijos de estos pueblos paganos, llegando a servir a dioses paganos de una forma inmoral, completamente alejados de Dios. Entonces, otro detalle importante que nosotros podemos mirar aquí es que el dios Baal también tenía la diosa de Acera, dice, o la diosa Acera, que era el ídolo del sexo en todas sus manifestaciones perversas, humillando, denigrando a la mujer, porque ellos también tenían un templo con prostitutas como sacerdotisas del lugar, etcétera, etcétera. Tenían este tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio, una perversión total, inmoral de tipo sexual. Esto trajo
Como consecuencia, muchos niños ilegítimos que ellos tenían que eliminar, y no se les ocurrió más la brillante idea de poder tener o crear un ídolo que aceptaba estos sacrificios de niños, controlando así la población. Lo peor de esto es que el pueblo de Dios estaba en medio de todo este pecado. Cuando uno lee la Escritura y tú lees la historia, hasta el rey Salomón también adoraba al dios Moloc, que era el dios que aceptaba los sacrificios de infantes, de niños. Imagínense. Entonces, es triste cuando el hombre de Dios, cuando el pueblo de Dios en este caso, al habitar en medio de estos pueblos paganos, en vez de que este pueblo de Dios influenciara a los paganos influenciaron al pueblo de Dios. Por una razón muy simple, que no quiero que olvide, una razón muy simple. Se olvidaron de su Dios, se olvidaron de los mandamientos. Aquí hay una responsabilidad, según mi juicio, según lo que yo creo, aquí hay una responsabilidad absoluta de los sacerdotes y de los padres de los hijos de Israel y de las generaciones que no enseñaron a sus hijos, no cumplieron su responsabilidad de enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos. Por eso esta nueva generación no conocía a Dios. Los sacerdotes no hicieron su trabajo de enseñar al pueblo de Dios los mandamientos de Dios. Los levitas no hicieron su trabajo correctamente de enseñar y compartir los mandamientos de Dios al pueblo. Por eso el pueblo fue fácil, fue influenciable, no tuvo convicción, no tuvo seguridad. Por eso Dios los prueba para ver si realmente ellos de manera personal se acercaban a Dios o se alejaban de Dios. Así también hay creyentes hoy día. De la misma manera hay creyentes hoy día que no, como padres, no cumplen su responsabilidad de enseñar, de guiar, de instruir a sus hijos en los mandamientos de Dios. Así también hay pastores, hay líderes que no cumplen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, sino que enseñan claramente interpretaciones propias, personales, y no lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no es de interpretación privada, dice, se interpreta a sí misma, dice. La palabra de Dios entonces, como vamos a mirar aquí, es poderosa para cambiar vidas. Por eso hoy día tenemos creyentes que son débiles en la fe, que son muy fáciles de influenciar, se seducen, como dice Juan, dice que el deseo de los ojos, los deseos carnales y la vanagloria de la vida, dice, no son de Dios, sino que son de este mundo. Pero a veces el creyente cae por el deseo de los ojos, por los deseos carnales y la vanagloria de la vida, que es el orgullo, la soberbia. Y el creyente muchas veces se deja influenciar y se deja llevar por este tipo de cosas. Y no es firme, no es fuerte, no tiene convicciones claras en su corazón con Dios, en su relación personal con Dios. Ahora, el pueblo de Israel, y note usted esto, el pueblo voluntariamente hicieron pues, versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios, hicieron lo malo, y luego se olvidaron de Jehová su Dios. Y número 3, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces aquí hay un hecho importante. Cuando el hombre es frecuente en hacer lo malo y seguir haciendo lo malo, está en un peligro inminente. Que cuando está en ese ejercicio de cometer el mismo pecado y cometer los mismos pecados y tener las mismas carnalidades en su corazón y no hay cambios en su vida, está en un peligro inminente porque llega a olvidarse de Dios. Ya Dios no es su prioridad y comienza ya a olvidarse de Dios. Cuando hay idolatría en el corazón del hombre, del creyente como el pueblo de Israel y se deja influenciar por esta idolatría, por este paganismo, por lo que sea, pero cuando hay idolatría, llámese idolatría a todo aquello que ocupa el primer lugar en su corazón y que no es Dios. El primer lugar en su corazón puede ser su trabajo, puede ser sus bienes, puede ser su casa, puede ser su esposa, puede ser su profesión, puede ser su oficio, etc. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su corazón y no es Dios, eso es idolatría. Puede ser la envidia, puede ser la ambición, puede ser tantas cosas que pueden ser la idolatría.
Pues si eso está en el corazón, como en el pueblo de Israel, si eso está en el corazón, entonces ¿sabe qué? Usted está haciendo y estamos haciendo lo malo a los ojos de Jehová. Y al hacer frecuentemente lo malo a los ojos de Jehová con frecuencia, como el pueblo de Israel, vamos a llegar a olvidarnos de Dios. Ya la palabra de Dios, ya el hecho de reunirse, ya el hecho de congregarse, no va a ser prioridad. Y poco a poco, sin darse cuenta, el hombre se va olvidando de Dios como lo hizo aquí el pueblo de Israel. Y número 3, llega al punto ya de meterse 100% a la idolatría, adorando a Baales, a las imágenes de acera, es decir, 100% buscando las añadiduras, buscando los bienes de este mundo, poniendo en su corazón otras prioridades materiales, carnales, que eso te lleva también a ser permisivo, a ser muy permisivo y a vivir el libertinaje, llámese libertinaje de índole sexual, y comienzas a recibir todo. Y eso va infectando tu corazón y eso va infectando y te va alejando y te va apartando de Dios. Cuidado con eso. Luego dice aquí que el pueblo, como se olvidó de Dios, y ese es el punto, como el pueblo se olvidó de Dios y ellos comenzaron a vivir como los paganos, como los idólatras, así también hay personas que tienen el nombre solamente de cristianos, pero viven peor que un mundano, llenos de envidia, llenos de odio, llenos de orgullo, llenos de soberbia. Pues están haciendo lo malo a los ojos de Dios, se olvidaron de Dios, y como se olvidaron de Dios, siguiendo sus propias reglas, sus propias normas, sus propios principios, por decirlo así, naturales, humanos, carnales, pues Dios así también los trató. ¿Cómo? Ya no como el pueblo de Dios, los trató como paganos, idólatras, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, el Salmo 18, versículos 25 y 26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás con el perverso. O sea, una persona que se olvida de Dios, una persona que hace lo malo a los ojos de Dios, que comete pecado aún sabiendo cuál es su pecado, pero lo hace de la misma manera, se olvida de Dios. No esperes que Dios sea misericordioso y compasivo con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted dejó a Dios afuera. Porque el hombre en su maldad deja a Dios afuera. Y Dios es severo. ¿Y Dios es severo con quién? Con el perverso. Con el perverso. Sigamos leyendo. Por tanto, Dios fue severo con el pueblo de Israel, porque fue Israel lamentablemente pagano e idólatra que hacía lo malo y se olvidó de Dios, pues Dios lo entregó a lo que ellos estaban cometiendo y haciendo. Versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La ira de Dios. Paso siguiente. El hombre hace lo malo a los ojos de Dios, se olvida de Dios. El hombre sirve a los dioses en idolatría, a Baal, a Acera. Eso enciende, como dice el versículo siguiente, la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra toda impiedad, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Los vendió, dice. Era su pueblo. Israel era su pueblo, era el pueblo de Dios. Los vendió ¿a qué? A esclavitud por su maldad. ¿A quién los vende? A este hombre, Cusán Risataim. Bonito nombre y difícil nombre. Pero esto significa, Cusán Risataim tal vez era un sobrenombre que los enemigos le pusieron a este hombre. Y mira el sobrenombre, mira lo que significa Cusán Risataim. Significa doblemente malvado. O sea, imagínese usted cómo era este rey. Dios entregó a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios permitió que este hombre doblemente malvado tomara como esclavo, como pagano,
tomara al pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Israel entonces está cosechando lo que sembró. Y eso es una ley, eso es un principio establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que por 8 años, fíjese este punto también, por 8 años el pueblo de Israel estuvo en aflicción por manos de este hombre doblemente malvado. 8 años. 8 años, pero después de estos 8 años, fíjate, tardaron 8 años en poder clamar a Dios. 8 años vivieron en toda este vicio, esta idolatría, este paganismo. 8 años significa, está dando un tiempo en donde tal vez también el hombre se demora en volverse a Dios. 8 años en que el hombre está en el barro, por decirlo así de una manera simbólica, está en el pecado. Está revolcándose en el pecado, está cometiendo pecado y clama a Dios. ¿Cuándo clama a Dios? Cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, porque este hombre era doblemente malvado, dice. Pues aquí este clamor, según lo que vemos aquí, este clamor fue en base al dolor, fue en base a la situación, a la aflicción física que ellos tenían, el pueblo de Israel tenía. Pero no fue de corazón. Este clamor no fue de corazón delante de Dios. Pero Dios, movido a misericordia y a compasión, a través de este clamor que hace el pueblo de Dios, Dios, movido a misericordia, Dios dice aquí, entonces, versículo 9, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él. Este Otoniel se acuerda que era el yerno o sobrino de Caleb, que aparece en el capítulo 1, si no mal recuerdo, capítulo 2. Aparece ahí este Otoniel, un hombre guerrero, un hombre desafiante, un hombre que no se conformaba, sino que un hombre que aceptaba los desafíos, pues Dios lo levanta. Dios lo levanta. Eso es muy importante. Dios lo levanta a este hombre. Cuando Dios levanta a este hombre guerrero, inteligente, la palabra clave aquí no son las capacidades de Otoniel, no son la fuerza física de Otoniel, sino la palabra clave aquí e importante es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Primero, Dios lo levantó. Segundo, el Espíritu de Dios vino sobre él para juzgar y libertar al pueblo de Israel. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando el Espíritu de Dios está sobre él, dice que él juzga a Israel y salió a batalla, y Jehová, otro detalle importante, Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, a este rey doblemente malvado, es derrotado por Otoniel, quien Dios lo llamó y quien el Espíritu de Dios estaba sobre él, y esta derrota fue porque Dios los entregó en sus manos. Entonces tú puedes decir aquí, ¿dónde está la participación activa de Otoniel? En ninguna parte. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo todo. Porque Dios fue quien hizo todo. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. Y versículo 11 dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, esto permitió entonces que este Otoniel fue llamado por Dios. Pero Dios levanta a este hombre. ¿Por qué Dios levanta a este hombre? Dios lo levanta porque el pueblo de Israel estaba en aflicción. Porque el pueblo de Israel, clamó a Dios y Dios levantó. Dios levanta a los hombres. Dios levanta y Dios llama. Dios llama a las personas. Pero las personas que no reúnen las capacidades ni las cualidades que el mundo mira y califica, sino que Dios mira el corazón de las personas y Dios llama a quien Él quiere. Esa es otra cosa importante. Dios llama a quien Él quiere y Dios llama a esas personas. Y son las personas más insignificantes, como vamos a mirar aquí, pero Dios las llama. Y Dios llama a estas personas insignificantes e incapacitadas y tal vez desvalidas y débiles
porque el poder de Dios se tiene que manifestar a través de esa persona, para que el pueblo y toda la gente pueda ver que el poder de Dios está sobre esa persona. Pues Dios llama a Otoniel y el Espíritu de Dios está sobre él, y Dios es quien le da la victoria, es Dios. ¿En quién tenemos que confiar? Porque ¿cuál es el punto principal aquí? Es que el pueblo pudiera mirar a Dios soberano, poderoso, libertador. Pero el pueblo no miró eso, sino que el pueblo solamente estaba mirando egoístamente en su aflicción, en su dolor. Pobrecito de mí, y que estoy en esto. 8 años estuvieron. Pues Dios llama a este hombre, los liberta. Y ellos son libertados por este rey que los tuvo cautivo por 8 años. Son libertados. Y Otoniel está como juez por 40 años. Durante esos 40 años la tierra pudo descansar. La tierra pudo descansar, dice. Ahora, aquí nosotros vemos algunas lecciones importantes. Número 1, si Dios te llamó, entonces Dios va a poner su espíritu en tu vida. Y Dios se va a glorificar a través de tu vida. Si Dios te llamó, pero tienes que estar seguro de que Dios te llamó, de que tú tienes el llamado de Dios en tu corazón. Tienes que estar segurísimo, tener convicción, porque Dios también nos va a probar, porque también vamos a tener este tipo de situaciones, de enemistades, de luchas, de pruebas. Se van a levantar enemigos doblemente malvados. Y dentro de nuestra convivencia, dice, porque estos enemigos eran vecinos de Israel, dentro de nuestra convivencia se van a levantar personas que van a ir contra tu llamado. Por esa razón debemos seguir la segunda lección aquí, ¿cuál? Ser llenos del Espíritu de Dios, tener el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue el poder de Dios? Fue la razón del éxito que tuvo Otoniel, que tuvo Gedeón, que tuvo Jefté, que tuvo Sansón. Porque la fuente de poder del creyente es el Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso debemos procurar siempre tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos da fortaleza para cumplir cada responsabilidad. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no solo nos da esta fortaleza para cumplir la responsabilidad, sino que el Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría para hacer frente a cada problema. El Espíritu Santo de Dios nos consuela en medio de la tristeza. El Espíritu Santo de Dios nos da este gozo abundante cuando servimos en su obra. Es importante el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque también nos provoca ese denuedo que provocó en la primera iglesia, que es valentía, valor, poder, para poder soportar las aflicciones. La primera iglesia soportó persecuciones, soportó golpes, martirio, aflicción, dolor, muerte incluso. Pero ellos tenían una esperanza clara en su corazón. ¿Qué es esa esperanza que nosotros hoy día debemos tener en nuestra vida, en nuestro corazón? Y no enfocarnos en las circunstancias que nos rodean, sino enfocarnos en Dios. Pero ¿sabe por qué hoy día nosotros podemos mirar y ver pocos guerreros que se dispongan en las manos de Dios, tales como Otoniel, como Gedeón, como Jefté, como Sansón, como Ahod, que vamos a mirar más adelante? Porque hoy día la gente, porque hoy día los creyentes no están dispuestos a rendir sus vidas a Dios. No están dispuestos a comprometerse a Dios. ¿Y sabe por qué no están dispuestos a rendir sus vidas y a comprometerse con Dios? ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza de la palabra de Dios escasea en sus corazones. Porque no hay ese anhelo, ese deseo de buscar los tesoros profundos que tiene la palabra de Dios. No están dispuestos a sondear y mirar los tesoros maravillosos, las armas espirituales maravillosas que Dios nos da aquí en su palabra. No están dispuestos a invertir ese tiempo. No están dispuestos a poder buscar de Dios. Hoy día mucha gente está más bien asustado, amedrentado, escondido, espiritualmente hablando, con miedo, sin atreverse a nada, porque no creen en Dios, porque su fe es débil, porque su fe flaquea, porque reina en su corazón la maldad, el pecado, el orgullo, porque reina en su corazón el pecado, porque reina en su corazón los deseos carnales, porque no quiere cambiar simplemente. Cuando dice la Biblia aquí que Israel hizo lo malo a los ojos de Dios, eso está dando el sentido de que Israel hacía a conciencia, pecaba contra, a conciencia. Así también hoy día hay gente
que se dice ser creyente a conciencia hace lo malo a los ojos de Jehová. Y persisten en eso, no solamente lo hace, sino que persisten en eso, y eso tiene un peligro. Llegan a olvidarse de Dios y llegan a caer en idolatría, en perversión. Ya ponen a Dios en primer lugar, ponen a Dios, perdón, en último lugar, y el primer lugar en sus vidas son sus deseos carnales egoístas, sus propios intereses egoístas, su orgullo, más que otras cosas. Y eso es un problema. Pero Dios lo libera. Pero cuando está el hombre en aflicción y clama a Dios, Dios lo libera y Dios levanta a estos hombres. Por eso es importante tener la convicción de ser llamado por Dios. Segundo, si tenés la convicción de ser llamado por Dios, lo segundo es entonces ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y al ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tú te vas a fortalecer en Cristo Jesús y vas a poder soportar todas las aflicciones que te rodean. Soportar a tal punto de decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si me muero, dijo el apóstol Pablo, si me muero, he ganado la batalla, dice. He ganado la batalla. Si me muero, para mí es una ganancia. Es una ganancia, porque llegué a la meta. Y eso es esperanza, eso es convicción. Y esa esperanza y esa convicción la tiene ¿quién? La tiene todos los que hemos sido llamados por Dios, los que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, los que creemos que lo que tenemos de Dios es de Dios y no de nosotros. Y siempre debemos mantenernos en humildad delante de Dios. Después de 40 años, después que el pueblo de Israel estuvo 8 años cautivo bajo este rey doblemente malvado, después que Dios levanta a Otoniel, lo llena con su Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios, y este Otoniel libera al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó 40 años en paz, mientras duraba Otoniel, mientras estaba Otoniel juzgando al pueblo, mientras Otoniel estaba liderando al pueblo porque Dios lo llamó. 40 años, después de esos 40 años, mira, volvieron a hacer lo malo. Dice, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón, de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron a los hijos de Israel, a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Mira lo que sucede aquí. Después de esos 40 años de paz, de libertad, Israel vuelve nuevamente a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Una pregunta, entonces, ¿el clamor que hizo Israel antes de levantar a Otoniel, Dios, fue real? No fue real, no fue real. Fue debido a las circunstancias. Clamaron a Dios y Dios los respondió. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de... Se les olvidó lo que Dios hizo por ellos. Así también hay gente que se les olvida muy fácil lo que Dios hizo por ellos. Y hoy día se creen personas orgullosas, soberbias, volviendo a hacer lo malo a los ojos de Dios. Pero mira aquí, como el pueblo de Dios se olvidó de Dios, entonces Dios fortaleció no al pueblo de Dios. ¿A quién fortaleció? Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Es decir, a los enemigos. Dios los fortaleció para que estos enemigos avasallaran al pueblo de Israel. ¿Por cuánto? Y da otra vez la razón. ¿Por qué razón Dios fortalece a Eglón, rey de Moab? ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos de Jehová. Cuando dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no te olvides de esto, que ellos están cometiendo pecado, que el pueblo de Israel cometió idolatría, perversión, inmoralidad, adulterio, fornicación, a vista y paciencia de Dios. Eso es peligroso, eso es blasfemia, eso es desafiar a Dios. Pero ellos lo hicieron así. Ellos lo hicieron así, cometieron lo malo ante los ojos de Jehová. De la misma manera hay gente que está en pecado a vista y paciencia. Hoy día hay gente que está llamando a lo bueno malo. Y a lo malo lo están llamando bueno. Entonces, ¿cómo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová? Entonces Dios fortaleció, dice, a los enemigos de Israel, a Moab. Moab, fíjense ustedes, ¿quién es la tribu, el pueblo de Moab? ¿De dónde vienen los moabitas y los amonitas? Dice, juntó consigo ¿quién? El rey de Moab se unió ¿a quién? A Amón, y se unió a Amalec, y vinieron y avasallaron contra Israel,
tomando la ciudad de las palmeras, Jericó. ¿Por qué tomaron Jericó? ¿Por qué tomaron la ciudad de las palmeras? Porque el rey de Moab, junto con estos, les llamaba la atención y querían ellos estar en el centro de Jericó, porque el centro de Jericó, y se le llama la ciudad de las palmeras por la abundancia de agua. Entonces este rey lo que quería hacer ahí era tener una base militar, y se establece en medio de la ciudad. Ahora también nosotros podemos ver de que el rey se establece en medio de la ciudad. Oiga, momentito, pero Dios había dado al pueblo de Israel, Dios le había dado Canaán, ellos tenían que tomar, pues el hecho de que el rey de Amón, el rey de Moab, el rey de Amón y de Amalek tomen la ciudad central, ¿sabe lo que están diciendo? Están diciendo simplemente, como decimos en buen chileno, no están ni ahí con el Dios de los judíos, el Dios, la verdad es que no les interesa, no les importa. Y se unieron. Ahora, recuerde otro hecho importante aquí, que Moab, que Amón, vienen de la descendencia de las hijas de Lot. ¿Se acuerda usted cuando en aquella oportunidad Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Dios envía 2 ángeles que quieren liberar y quieren salvar a Lot y sus hijas y su esposa. Pues estos ángeles salvaron a las hijas de Lot, pero Lot no tenía testimonio en su familia. Pues bueno, la esposa se convierte en estatua de sal porque añoraba, su corazón estaba con Sodoma y Gomorra. Pues su esposa físicamente salió con su marido, pero su corazón estaba en Sodoma y Gomorra y ahí se quedó convertida en estatua de sal. Las 2 hijas que salieron con Lot no tenían ni idea, ellas pensaban que esta destrucción era mundial, así que emborrachan al papá. Cuando ellos se van a una ciudad pequeña llamada Zoar, emborrachan al padre, una de ellas tiene relaciones sexuales con su padre y la otra emborracha la otra noche a su padre y la otra también tiene relaciones sexuales. Pues de esta relación pecaminosa de incesto nacen estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que fueron medios familiares lejanos, por decirlo de alguna manera, de Israel, pero fueron enemigos de Israel. Y los de Amalek, ¿para qué decir? Los de Amalek también. Entonces estos que fueron medios familiares, pero enemigos que odiaban al pueblo de Israel, se unieron. ¿Para qué? Para afligir a Israel por 18 años. Por 18 años. De la misma manera también Dios usa muchas veces, tomándolo de una forma práctica, Dios de la misma manera también usa a nuestros propios familiares. A nuestros propios familiares para probarnos, para afligirnos, para odiarnos, sea como sea, lo que sea, envidia por lo que sea, para odiarnos. Dios usa muchas veces a los más cercanos para arremeter contra nosotros, contra los que creemos en Dios. Y eso es triste y eso es doloroso. Eso es muy triste, eso es muy doloroso. El mismo Señor Jesucristo vivió discriminación en su propia familia. Cuando el Señor Jesucristo estaba en vida realizando su ministerio, los fariseos y líderes de Israel llamaban a Jesucristo como el lunático, incluso muchos de ellos lo llamaban bastardo. Pero Jesucristo seguía realizando su ministerio. Pues esas habladurías que había en Israel lamentablemente también afectó a su madre, María, y a sus hermanos, quienes también se avergonzaban de Jesucristo porque los líderes de Israel y fariseos tenían una opinión de Jesucristo diciendo que este es bastardo, que este es lunático, pues ellos, su familia, creía más en los líderes de Israel que en las propias enseñanzas de Jesucristo. Su propia familia, pues en una oportunidad Jesús estaba enseñando y sus familiares quisieron hablar con él. Pero Jesús dice algo interesante y sabio. Cuando vienen e interrumpen a Jesús mientras él daba su sermón, le dice, ¿sabe que tu madre y tus hermanos te buscan afuera? Y Jesús dice, ¿sabes? Mirando a los que estaban ahí escuchando, dice, estos son mi madre, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces aquí yo quiero mencionar claramente que muchas veces la aflicción, el dolor, la lucha, el obstáculo, muchas veces viene de nuestra propia familia. De nuestra propia familia. ¿Y sabes por qué muchas veces viene?
siguiendo el mismo patrón aquí, el principio que Dios enseña a Israel, que Dios enseña de Israel, que muchas veces nosotros también ocasionamos esto, porque nosotros no estamos buscando a Dios, porque nosotros estamos haciendo lo malo a los ojos de Dios, porque nosotros estamos en pecado, dice. Ahora, dice el versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. 18 años estuvieron en aflicción, o sea, van de menor a mayor en aflicción, porque al principio sirvieron 8 años, ahora 18 años. El corazón se va endureciendo y en esos 18 años que ellos vivieron en aflicción terrible, que soportaron esta aflicción, ¿qué hizo Israel? Clamó a Dios. Clamó a Dios, así lo dice aquí la Escritura, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un líder, un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Después de 18 años, volviendo aquí al tema principal, después de 18 años Israel clama a Dios. Y Dios, debido a su aflicción y no a su arrepentimiento, ojo con eso, sino debido a su aflicción, Dios fue movido a misericordia y levanta otro libertador. Pero este libertador es muy especial porque es de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín, por lo general, siempre ellos se caracterizaban por usar la mano izquierda. Eran diestros con la mano izquierda. Pero aquí en este caso puntual, cuando dice que este hombre Ahod era zurdo, posiblemente él tenía un impedimento, era lisiado de la mano derecha, no podía usar la mano derecha porque era lisiado, era evidente que él tenía un problema en su mano derecha, así que el solamente hacer todo con la mano izquierda en aquella época no era ningún peligro, no guardaba ningún peligro, porque todos los soldados y toda la gente para pelear y para usar la espada siempre usaba la espada con la mano derecha. Pero aquí Ahod, siendo zurdo, teniendo este impedimento de su mano derecha y haciendo todo con la izquierda, lisiado de la mano derecha, no tenía ningún peligro. Así que este Ahod, dice, hace una espada de 1 codo, más o menos 1,5 metros más o menos. Hace tremenda espada, la forja. Y él dice que siempre andaba con la espada, pero se la ponía aquí en el lado derecho, en el cinto, pero en el lado derecho, ocultaba tal vez bajo su túnica, bajo su manto, no sé. Pero esa espada siempre estaba oculta, porque él en sí, cuando lo veía la gente que tenía un impedimento físico, decía: este no le va a hacer daño a nadie, así que este es de confianza. No sabían nada, que tenía la tremenda espada guardada en el lado derecho. Pero bueno, pero fíjate aquí que Dios lo llama de nuevo, dice. Es interesante, me encanta esto, mirar y ver que Dios lo levanta como libertador. ¿A quién? A un hombre lisiado. A un hombre lisiado, a un hombre de apariencia débil ante los ojos del hombre, de apariencia totalmente débil, que no representaba ningún peligro para nadie. Ojo con eso, hace una espada de 2 filos. Ahora lo envían a este hombre, Ahod, dice, lo envían ante el rey. El rey Eglón era un rey, cuando dice que era muy grueso, era demasiado gordo.
era demasiado gordo, dice. Aparte de ser gordo, ¿por qué era gordo este rey? Bueno, obviamente por la buena vida y la poca vergüenza, como dicen. Era un rey que siempre pasaba acostado, reposando, comiendo. Es decir, ya un rey que no tenía ninguna preocupación de nada. Y él pedía tributo, y los tributos que le podían traer o era comida o era vestido o era dinero. Pues aquí nosotros miramos y vemos que como también este rey tenía, aparte de otros errores, tenía otro error gravísimo, era muy, muy idólatra y era muy supersticioso. ¿Por qué razón? Lo vamos a mirar aquí. Porque a Od lo envían, y envían a Od porque Od no representaba, como decía, por su apariencia física y por su impedimento físico, la verdad es que no representaba ningún peligro, así que envían a Od, o a Od va a llevar estos tributos al rey, ya sea de alimento o de vestido o de dinero, pero el rey en representación del pueblo de Israel, perdón, Ahod en representación del pueblo de Israel lleva estos tributos al rey. Pero Ahod siempre estaba preparado con esta espada en su lado derecho, siempre estaba preparado. Hasta que Ahod, él dice que se dio cuenta que el rey lo miró con desprecio posiblemente, se dio cuenta que al pasar la guardia del rey ni siquiera lo revisó, se dio cuenta que aparentemente ante este hombre, ante el enemigo no representaba ningún peligro. Ahod se dio cuenta de eso, el Espíritu de Dios estaba sobre él, pues Ahod vio con el Espíritu de Dios, vio una oportunidad, él ve una oportunidad. Porque posiblemente también conocía las debilidades del rey, que era un rey idólatra y supersticioso. Pues Ahod dice que regresa, dice, de los ídolos de Gilgal, dice, entregó el presente, versículo 17, a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso, muy gordo, dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, es decir, después que entrega el presente, le dice al séquito que le acompañaba a Odi, ¿saben qué? Retírense, pues yo necesito hablar con el rey. Y los israelitas se retiran supuestamente, se van, dice, los despide. Versículo 19, más él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. No sabemos qué habrá hecho Ahod para llamar la atención de este rey, no sabemos, pero sí vuelve de Gilgal, dice. Y viendo la superstición o viendo el respeto que el rey tenía contra estos ídolos, aprovecha la oportunidad. La primera oportunidad, despierto estaba Ahod, aprovecha la oportunidad. Le dice, rey, una palabra secreta tengo que decir. O sea, el rey pensó que Ahod, un lisiado, que se estaba tal vez mirando o adorando, no sé, no, estaba mirando en una actitud de respeto ante sus ídolos. El rey pensó y dice, el ídolo, o Dios me quiere decir algo a través de mí. Entonces el rey, como era supersticioso y respetuoso de esto, le dice, calla, dice, no digas nada, por favor, no digas nada. Y el rey saca a todos los que estaban ahí en el palacio, en su casa de verano, los saca y cierra la puerta, Ahod ve, esto es una oportunidad. O ahora o nunca, pensaba Ahod, o ahora o nunca. Versículo 20. Y se le acercó a Ahod, y estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo otra vez, rey, tengo palabra de Dios para ti. Mira, tengo palabra de Dios para ti. Entonces el rey, obviamente, como pudo, como era un guatón, un gordo, grande, se paró, dice, se paró de la silla. Cuando se para de la silla, ¿y por qué se para de la silla? Se para de ese lugar porque, note usted, que el Ahod para él no representaba ningún peligro. No había nadie de guardia porque Ahod para él era insignificante, no representaba ningún peligro. Cuando se para de la silla y se pone frente a él, Ahod con su mano izquierda, de momento menos pensado del rey, dice, alarga su mano izquierda, toma el puñal de como 1,5 metros, una espada de 1,5 metros, de 2 filos, dice que la tenía preparada, la toma de su lado derecho con su mano izquierda y se la ensarta en el vientre, dice, de tal manera que entró la empuñadura, que es muy gráfico Dios aquí, es muy
descriptivo Dios aquí, por una razón muy importante. ¿Sabes cuál es? De que el poder de Dios se está llevando efecto a través de la vida de este hombre insignificante, de este hombre que no representaba ningún peligro, de este hombre que era un lisiado, un hombre sin ningún valor, por decirlo de alguna manera, pero en las manos de Dios fue un peligro terrible al enemigo e hizo mucho daño al enemigo, porque fue tan descriptivo, de una manera tan inesperada, tan descriptivo Dios aquí, que con su mano izquierda dice, ensarta en el estómago del rey, pasando a llevar intestino delgado, intestino grueso y todos los intestinos que este hombre tenía en su interior, muriendo así el rey y sacando todo el desecho, porque dice que llegó a tal forma que sacó el estiércol. Usted ya puede imaginarse a lo que eso se refiere, dice. Sacando todo el desecho de su interior y muriendo, por supuesto, así el rey. Cuando el rey muere en ese minuto, con las puertas cerradas, dice, Ahod aprovecha ese tiempo ¿para qué? Para arrancar, para huir, mientras los siervos del rey están esperando afuera. Mira lo que dicen los siervos del rey, mientras esperaban afuera, porque el olor, por esa razón, decían los siervos del rey que estaban afuera esperando, esperemos que cubra sus pies. Cubrir los pies significa ir a hacer sus necesidades biológicas, ya no necesito decirle más. Cubrir los pies significa ir al baño. Entonces, cuando los siervos están afuera, dice, con las puertas cerradas, dice, el rey está cubriendo sus pies. Porque el olor que salía, imagínense. Entonces, porque eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, Ahod aprovecha ese momento para arrancar y salir y poder ir a preparar los ejércitos israelitas para atentar. Ahora, aquí nosotros podemos ver algunas lecciones importantes. Ahod fue armado a enfrentar al enemigo. Siempre estaba armado. Siempre estaba armado. Siempre andaba armado. Él se hizo esta espada porque él quería tener este elemento, dice. Y él fue a enfrentar al rey sin ninguna expectativa. Solo fue preparado, solo estuvo preparado. Sin ningún plan. Él estuvo preparado para eliminar al rey. Esperando la oportunidad. Número 2. Dios le da la oportunidad porque Ahod se aprovecha de la idolatría del rey para despertar la curiosidad diciendo, rey, tengo palabra de Dios para ti. Despertó la curiosidad. O sea, aquí Ahod fue inteligente. El Espíritu de Dios le dio esta inteligencia para poder aprovecharse de la oportunidad. Y número 3, él queda solo con el rey. Al quedar solo con el rey, Ahod toma la decisión de usar la espada dando un golpe inesperado a este enemigo, a la cabeza de este enemigo que los tenía esclavizado por 18 años. Es decir, toma la decisión, Ahod ve la oportunidad, toma la decisión, y esa decisión está respaldada por Dios, porque vemos que Ahod fue valiente, porque después que mata a su enemigo, después que elimina a su enemigo, él toma tiempo. Él espera que su enemigo muera. Cuando su enemigo murió, recién Ahod salió para preparar los ejércitos. O sea, aquí nosotros podemos ver algunas lecciones importantes. Primero, el puñal de 2 filos representa el arma espiritual que el creyente tiene, que es la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 4:12? Que la espada de Dios, que la palabra de Dios, es viva, eficaz, es más cortante que espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues el puñal de 2 filos representa la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, que siempre debemos estar preparados para toda buena obra.
que debemos estar preparados siempre con la palabra de Dios para toda una obra, para presentar, para siempre presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Que la palabra de Dios siempre debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre debemos andar preparados porque se nos presentan oportunidades y también se nos presentan luchas espirituales tales como Jesús tuvo una lucha espiritual, tuvo una lucha cara a cara con Satanás, pero Jesús se defendió por la palabra de él, Jesús enfrentó a Satanás con la palabra. O sea, la palabra de Dios siempre debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. La palabra de Dios debe ser muy importante, como la espada lo fue para Ahod, este libertador, quien vio la oportunidad y aprovechó la oportunidad. Número 2, la palabra de Dios despierta y confronta también la condición que se encuentra el hombre delante de Dios, porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, que quebra la piedra. Nadie puede quedar indiferente ante el mensaje de Dios. Ahod le dice a este rey Eglón, le dice, tengo palabra de Dios para ti. Palabra de Dios. La palabra de Dios a nadie deja indiferente. La palabra de Dios llama a la atención. La palabra de Dios atrae. Pero es la palabra de Dios que es lo que atrajo a este rey. Pues la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios discierne los pensamientos, como dice aquí. Discierne las intenciones, dice. Manifiesta las intenciones. Lo que hay en el corazón, saca a luz todas las cosas, saca a luz la suciedad, saca a luz toda la impureza, saca a luz y limpia nuestro corazón, nuestra vida, las intenciones que están en nuestro corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Me recuerda al rey Herodes Tetrarca. Herodes Tetrarca era un rey que tenía la esposa de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista, un hombre confrontacional, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista, un hombre confrontacional, hablaba verdad, hablaba la palabra de Dios, hablaba mensaje de Dios a tal punto que a Herodes Tetrarca le gustaba escuchar a Juan el Bautista porque lo confrontaba. Pero cuando ya le llegaba a un punto en donde Herodes se sentía identificado, es decir, la palabra descubría quién era y lo que hacía, Herodes se iba. Pero así también hay gente en donde no quiere obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta nuestra condición, confronta nuestra situación, quiebra nuestro corazón, quebranta nuestro corazón, penetra nuestra conciencia y saca toda la mugre que hay en nuestro corazón. A diferencia que la palabra de Dios no deja a nadie indiferente, a diferencia que el hombre no obedece a Dios. Pues, número 3, la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos lleva a tomar la decisión. En el caso de Ahod, él tenía el Espíritu de Dios en su vida. Él tiene la oportunidad frente a él de destruir a este líder enemigo que los tenía esclavizados por 18 años. Ahod aprovecha la oportunidad, dice. Toma la decisión para terminar con este hombre que los tenía esclavizados. De la misma manera, la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, y el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a tomar la decisión para terminar con ese pecado que tal vez nos tiene esclavizado por 20, 30, 18, 8, 10, no sé cuánto tiempo el pecado nos tiene esclavizado, pero la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos da esta fortaleza para poder decir basta y tomar una decisión conforme al corazón y conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene ese poder para ser libres por medio de su poder. Número 4, la palabra de Dios nos da valentía. ¿Para qué? Para enfrentar el pecado con autoridad de Dios, como dice la Biblia. Resistir al diablo, dice, y este huirá de vosotros. Eso es lo que hizo Ahod. Sigamos leyendo. Capítulo 3, versículo 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él en el monte. Y él iba delante de ellos, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, dice. Fueron otra vez liberados por este hombre lisiado, por este hombre insignificante, por este hombre que no representaba ningún peligro, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Mató al hombre que los tenía por 18 años esclavizado, al rey. Lo mató, dice, con el poder de Dios. Pero aquí él escapa. Él cuando escapa, dice, pasa a llevar, dice, a los ídolos, toca el cuerno, llama al pueblo de Israel a unirse
Pero mira lo que dice el versículo 28. Ahod les dice, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Aquí hay un hecho importante, que Ahod no se cree el cuento. Que a pesar de la astucia, a pesar de su impedimento físico, a pesar de la capacidad que Dios le da, a pesar del valor, a pesar que él mató al rey de los enemigos, dice, a pesar que tenía confianza en Dios y el Espíritu de Dios fue sobre él, fue un hombre que también entendía la importancia de trabajar en equipo. Pero este trabajo en equipo es que lo miren a él. Dice, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. ¿Por qué creen ustedes que Ahod dice, seguidme? Que Jehová entregó los moabitas en nuestras manos. Porque él experimentó, porque el Espíritu de Dios en su vida, siendo como él estaba, lisiado, impedido físicamente, sin representar ningún peligro, él mató al cabecilla principal. ¿Sabe lo que nos enseña eso? Que nosotros como líderes, en la iglesia, en nuestro hogar, nosotros no podemos llevar a nuestra gente o a la congregación a lugares donde nosotros ni siquiera hemos ido. ¿Qué les quiero decir con eso? Que hay muchos líderes que tienen solo títulos, pero no tienen testimonio. No tienen testimonio. Y quieren llevar a la gente donde ellos nunca ni siquiera han experimentado, han ido. Pero tienen el título. Entonces, el líder es aquel líder que ha experimentado personalmente su relación, su comunión con Dios, que ha vencido batallas por medio del Espíritu de Dios en su vida. Entonces les puede llamar a otro y decir, sí, esto es verdad. Sí, esto porque yo lo viví, porque yo salí victorioso, porque Dios me fortaleció, porque Dios me consoló, porque Dios me ayudó. Podemos, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que está haciendo acá Ahod. Seguidme, dice. Seguidme, dice. Entonces, un líder no puede llevar a su gente al lugar donde él no ha ido, sino que aquí Ahod toma la decisión, aprovecha oportunidades que Dios le ha dado y el enemigo estaba en su mano. ¿Por qué? Porque él tenía que tomar el riesgo. Ese otro hecho importante. Ahod tomó el riesgo. Porque Ahod confiaba no en sus fuerzas, no tenía fuerzas. Ahod confiaba en Dios. Ahod confiaba en Dios. Muchos de nosotros podemos tener hoy día muchos impedimentos, muchos traumas que no podemos superar. ¿Qué impedimentos nosotros podemos tener? No sé, deseos carnales que nos condenan, obras carnales que están siempre presentes en nuestra mente. Así como Israel estuvo en esclavitud 18 años, de la misma manera hoy día puede haber mucha gente que tiene solo el título de cristiano, pero puede estar lleno de pecado en su corazón. Hoy día pueden haber muchos Ahod, muchos líderes que tienen el título, pero están llenos de envidia, llenos de ambición, llenos de corrupción. Y están llevando a la gente por un mal camino. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos referentes, dice. Dios nos ha hecho como referente. Seguidme, dice aquí Ahod, seguidme. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, pero no como persona, no en sus defectos, no en sus mañas, no en sus manías, sino Pablo dice, representando esto, dice Pablo, sed seguidores, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, en su devoción, en su fe, en su entrega, en su disciplina para seguir a Dios. Hoy día nosotros vemos líderes no como Ahod, vemos líderes como Eglón. ¿Qué quiero decir con esto? Que son gordos espirituales. ¿Y sabes por qué son gordos espirituales? Porque no se mueven para nada, porque todo lo quieren. Porque todo lo quieren pues de esa misma manera. Todo lo quieren hecho, no quieren hacer nada. Son flojos espirituales, flojos. Que piensan que el ministerio, y mucha gente piensa eso, porque los ve a ellos, el ministerio es fácil, el ministerio aquí, el ministerio es buena onda, el ministerio es un buen recurso para vivir del ministerio, no saben nada lo que es estar en el ministerio. Pero ¿por qué la gente piensa eso? Porque nosotros los líderes hemos dado, lamentablemente, ese mal ejemplo. Ese mal ejemplo. Pues Dios nos llama a ser referentes, pero referentes espirituales. Seguidme, dice, porque Dios está con nosotros. Porque Dios está en mi vida. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y eso es muy importante, poder mirar, poder entender. Dios nos quiere liberar. ¿Sabes por qué? Mira, el apóstol Pablo enseñando su carta a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don
que está en ti por la imposición de mis manos. Primera cosa que nosotros debemos entender como líderes, como hombres llamados por Dios, primero debemos examinar si el fuego de Dios, si el Espíritu de Dios está en mi vida. Si el Espíritu de Dios está en mi vida pero no está activo, entonces debemos pedir a Dios que avive el fuego, esa pasión por Dios, ese deseo por Dios, ese anhelo por Dios, que Dios lo queme en nuestro corazón para poder ser hombres diligentes, para ser hombres comprometidos, para ser hombres responsables, para ser hombres que tengan iniciativa, para ser hombres que podamos ver en cada situación y en cada situación de nuestra vida, podamos ver oportunidades y no fracasos. Porque muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel, pobrecito de mí, qué pobrecito de mí, y clamamos a Dios y Dios nos libera y volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estamos enfocados en nosotros mismos y no enfocamos en Dios, no nos enfocamos en Dios. Pues Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ojo con esto, dominio propio, no demonio propio, dominio propio dice. Poder, amor y dominio propio. El creyente que conoce y usa bien la palabra de verdad en su vida va a ser un ejemplo. Va a ser un ejemplo y un referente de un hombre espiritual, no de un hombre carnal. Porque muchos hoy día siguen al hombre por la forma, por el modo, Dios no nos llamó a ser imitadores entre nosotros ni a ser clones unos de otros, sino que Dios nos llamó a poner nuestros ojos en Jesucristo y seguirle a Él y llevar a la gente a que sean discípulos de Jesucristo y no mis discípulos personales. Versículo 31 y último. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. La aguijada de bueyes, ¿sabe lo que es para nosotros como chilenos? Esto se usa mucho en el sur de Chile. Es la picana para los bueyes, esa varita que usan para guiar los bueyes, para picanear a los bueyes. Con esa picana, con esa aguijada de bueyes, dice que Samgar, que es una persona que aparece aquí, no aparece más, pero mató a 600 filisteos. El Espíritu de Dios estuvo sobre él, mató a 600 filisteos. ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? Dios nos enseña con esto que con lo imposible, con lo insignificante, con lo que tal vez no tiene valor al ojo humano, Él se glorifica y Él se manifiesta. Para nosotros somos insignificantes y este va a ser el rey, cuando dijeron de David. Y este va a ser el rey. Y este va a ser el pastor. Y este va a llevar a la iglesia si este no sabe dónde está parado. Pues a los ojos de Dios, Dios llama a lo débil y lo hace fuerte, porque es el poder de Dios, no es la capacidad del hombre, es el poder de Dios que se manifiesta, para que todo el mundo vea a Dios soberano y no al instrumento. A veces nosotros indirectamente hacemos poner los ojos en el instrumento como algo importante más que Dios. No somos nada, hermano. No somos absolutamente nada. Si somos lo que somos es porque Dios así nos honra y nada más. Y nada más. Porque Dios nos honra con llamarnos. Pero ojo con esto. Tenemos que estar claros de ser llamados por Dios, pero ser llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu de Dios, porque Dios nos va a llevar a lugares para poder nosotros experimentar situaciones, para enseñar, para compartir, para llevar a otros a Cristo. Porque Él tiene que ser enaltecido, no nosotros. Vamos entonces a orar en esta hora y dar gracias a Dios por esta su enseñanza, su palabra. Y luego vamos a pasar a compartir la comunión, la Santa Cena. Que Dios les bendiga. Señor, oramos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado. Oramos, Señor, y rogamos, Dios, tu bendición sobre cada uno. Y pedimos, Dios, que tu gracia y tu amor sean nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes entonces la comunión, la Santa Cena. Si usted tiene el pan, si usted tiene ahí la copa, vamos a compartir estos elementos que son simbólicos, que nos hablan o nos recuerdan más bien, nos recuerdan del sacrificio que Cristo hizo en su compromiso de amor por nosotros, en su compromiso, en su manifestación, en su humillación delante del Padre, en su sometimiento ante el Padre, y por amor a nosotros, en su compromiso al Padre y su compromiso hacia nosotros, Él dio su vida.
Y esto es lo que recordamos a través del pan y a través de la copa. Jesús siempre Él estaba pensando en sus discípulos, siempre Él estaba pensando en el hombre y no en sí mismo. Y la última cena que Jesús, el último tiempo que Jesús, o la última semana que Jesús estuvo con sus discípulos, compartió con ellos en comunión. Él no se encerró en su cuarto a llorar y decir, pobrecito de mí, voy a morir, ¿qué van a hacer de mí? ¿Cómo lo van a hacer? Etcétera, etcétera. Jesús se dio del todo por el todo, en mente, alma, en cuerpo, en todo. Se dio como ofrenda, dice, como ofrenda para que tú y yo hoy día pudiéramos tener esta libre entrada, confiada al trono de la gracia. Y Jesús representa esto a través de estos elementos del pan y la copa. Dice así, versículo 26, dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo, dice, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces vamos a tomar el pan y vamos a recordar que a través de este pan, el cuerpo de Cristo, simbolismo del cuerpo de Cristo, que fue derramado, que fue golpeado, Jesús fue humillado, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza y libertad en esta hora. Por lo tanto, esa esperanza y libertad que Dios nos ha dado con su vida, no debemos despreciarlo. No debemos despreciarlo, sino que debemos considerarlo y debemos comprometernos. Así Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, comamos junto el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos. Porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos. Esa palabra muchos, ¿sabe a quién implica? A ti y a mí. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy día pudiéramos tener esta oportunidad de ser libres, de venir a Él y pedir perdón por nuestros pecados y hacer una decisión y un compromiso por Él. Tal vez tú en tu corazón estás adorando a Baal, el materialismo. Tal vez tu Baal en este minuto es tu profesión, es tu matrimonio, es tu familia, es tu capacidad, es lo que puedes conseguir, es el éxito. Es muchas cosas puede ser tu Baal. Y eso te ha llevado a olvidarte de Dios, a alejarte de Él, a hacer las cosas de una manera religiosa. Estos hombres estaban religiosamente equivocados, totalmente lejos de Dios, pero eran religiosos, metódicos, ritualistas. Y eso los llevaba también a cometer perversiones de tipo sexual, cosas que estaban guardadas en el corazón, las manifestaban a través de este libertinaje inmoral. Así también hay hombres religiosos que todavía siguen adorando a Baal. Pues tienes que hacer esta decisión, porque Jesús en la cruz del Calvario, al morir, Él derramó su sangre por todos nosotros para remisión, para perdonarnos de todos nuestros pecados, pero para eso tiene que haber algo importante, que es arrepentimiento. Luego Jesús, de haber compartido los elementos, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se está refiriendo a las bodas del Cordero, donde la iglesia va a tener participación. Pero esperamos ese momento en que Jesús venga a buscar a su iglesia y nos arrebate y nos lleve y estemos con Cristo en la eternidad. Y también estemos ahí con nuestro hermano David Sánchez, quien él ya está en ese lugar esperándonos. Él ya está en ese lugar. Él ya está en ese lugar esperándonos para que tú y yo podamos también reunirnos con ellos. Porque esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza nos da esa fuerza. Pero es importante y necesario que seas tú lleno del Espíritu de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios,
la verdad es que simplemente podrías llegar a ser solo un religioso cristiano fariseo. Es importante tener el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo dice que si nosotros pedimos el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y vamos a pedir que Dios derrame su Espíritu Santo antes de terminar. Oramos, Dios, para que tú derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo en este minuto. Para que tú reboses, Señor, y quemes nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Desciende sobre nosotros. Danos ese poder. Danos ese discernimiento. Limpia nuestro corazón y nuestra vida. Danos ese deseo para poder buscarte con pasión, con deseo, con ánimo. Danos esas ganas, ese deseo de poder ser disciplinados y buscarte, Señor. Comprometidos contigo. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Que tengan una linda tarde y sigamos orando unos por otros. Si usted quiere ofrendar y dar su ofrenda, su diezmo, por favor, ahí está pasando en la barra de la pantalla la cuenta de la iglesia donde tú puedas dar y ofrendar. Si usted es invitado, si usted se viene conectando por primera vez, no se sienta comprometido con esto porque esto no es para usted. Esto es simplemente para los que entendemos qué significa dar a Dios de gracia, con responsabilidad y compromiso, con gozo en nuestro corazón y con alegría. Porque Dios mira nuestro corazón, no mira la parte externa, Dios mira nuestro corazón. Que Dios les bendiga y sigamos orando especialmente por Liz, por las niñas, por la Fran, por la Cata y la familia. Que Dios ponga paz y ponga consuelo en sus corazones. Dios les bendiga, cuídense, no salgan de casa, por favor, por ningún motivo. Guardemos la cuarentena, seamos obedientes con las autoridades que Dios ha puesto.